Ahora vamos a resolver un problema de geometría utilizando trigonometría para averiguar los datos que necesitamos. Y el problema nos lo enuncian así. Tenemos que determinar en función del número de lados las áreas de los polígonos regulares de n lados inscritos y circunscritos respectivamente a una circunferencia de 10 centímetros de radio. Parece embrollado, pero en definitiva lo que tenemos son polígonos regulares. Triángulo, equilátero, cuadrado, pentágono, todo eso. Y claro, esos polígonos tienen una serie de lados y lo que nos piden es que calculemos las áreas siempre en función del número de lados, en función de n, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar con un polígono, he elegido el pentágono, vamos a desarrollar todo el problema y vamos a después a generalizarlo. Entonces, en el caso del pentágono inscrito, pues al estar inscrito en una circunferencia, es obvio que dibujamos la circunferencia y dibujamos el pentágono, que lo he puesto así porque vamos a utilizar el lado este vertical. Eh, ¿Cómo podemos interpretar que sea en función del número de lados? Pues si tenemos que hacerlo en función del número de lados, es que tiene que haber un 5 en este caso por ahí. Y lo podemos hacer, por ejemplo, a base de los triángulos en los que se puede dividir el pentágono dibujando los radios, desde el centro de la circunferencia hasta las aristas. Eso nos daría 5 por el área del triángulo. ¿Qué sabemos de ese triángulo? Pues en este caso lo que sabemos es eh, un lado, que es el radio, pero no sabemos ni la base ni la altura para calcular el área. Entonces, a partir del radio tenemos que calcular la base y la altura. Esto es lo que os decía antes, el área del pentágono va a ser 5 veces el área de los triángulos que estamos dibujando. Para trigonometría obviamente necesitamos ángulos, entonces el ángulo de ese triángulo que hemos dibujado, puesto que son 5, es 2pi entre 5, porque 2pi es lo que tiene la circunferencia entera. Nosotros necesitamos un triángulo rectángulo y vamos a elegir este, con lo cual si elegimos ese, el ángulo que tenemos ahora es la mitad, es decir, 2pi entre 10, que es pi entre 5. Bueno, lo vamos a ver. Para que nos queden las cosas claras, lo que hemos hecho es dibujar aquí el triángulo en grande con los datos que tenemos. Este cateto, que es el cateto opuesto, vale b medios porque b es la base entera del triángulo. El cateto contiguo le hemos llamado h porque es la altura y el ángulo hemos quedado que es pi5, que es 2pi partido por 10 simplificado. ¿Qué relación trigonométrica nos podría ayudar a calcular B2? Pues tenemos R, que es la hipotenusa, que la conocemos, y tenemos el cateto opuesto. Luego la relación trigonométrica que lo relaciona es el seno. Pues escribimos el seno de pi quintos, que es igual al cateto opuesto B medios partido por el radio. Despejamos B, que es el seno de pi quintos por 2 por el radio, y sustituyendo lo que sabemos, es decir, el valor del radio por 10, pues esto es lo que vale B. ¿Cómo calculamos H? H veis que es el cateto contiguo, con lo cual la relación trigonométrica que relaciona el cateto contiguo con el dato que sabemos, R, es el coseno. Pues hacemos lo mismo que hemos hecho para el seno, ponemos la expresión del coseno, que es H partido por el radio. Despejamos H, que es el coseno por el radio, lo sustituimos por su valor y esto es lo que vale H. Vamos a averiguar el área del triángulo, que es base por altura partido por 2. Pues sustituimos lo que vale la base, que es hasta aquí, sustituimos lo que vale la altura, hasta aquí, y partimos por 2. Simplificamos el 2 con el 2 y nos queda 100 por seno de pi quintos por coseno de pi quintos. Ese es el área del triángulo. Para calcular el área del pentágono, lo que hacemos es simplemente multiplicar por 5.
porque es lo que habíamos visto antes. Pues multiplicamos por 5 la expresión y ahí lo tenemos. Y lo que quiero que veáis aquí es que tenemos este 5, que son los lados del pentágono. Es el n que teníamos en el enunciado. Y todo lo demás son constantes. 100 es una constante que está relacionada con el radio, pi es una constante y pi es una constante. ¿Vale? Entonces ahí estamos un poco encaminados. Vamos a ver qué pasa ahora con el circunscrito, con el pentágono circunscrito. Pues lo dibujamos igual que antes. En este caso lo que tenemos es que los lados son tangentes a la circunferencia. Pero tenemos un triángulo muy análogo. Ahora, ¿qué sabemos de este triángulo? Pues de este triángulo ya no sabemos el lado verde, porque ya no es el radio. Lo que es el radio ahora es la altura, con lo cual sabemos la altura del triángulo. ¿Y qué pasa con los ángulos? Pues los ángulos, podéis compararlo con el caso del pentágono inscrito, con los ángulos no pasa nada, son exactamente los mismos. Es un pentágono mayor en área, pero los ángulos son los mismos. Con lo cual este ángulo que nos interesa va a valer 2pi partido por 10 o pi quintos. Y el área del pentágono seguirá siendo el 5 por el área del triángulo. En resumidas cuentas, tenemos aquí el triángulo en grande para operar, y ahora tenemos como dato el cateto contiguo y como incógnita el cateto opuesto. La relación trigonométrica que relaciona los catetos es la tangente. Escribimos el valor de la tangente, que es cateto opuesto b medios partido por contiguo r. Despejamos b, que es la tangente, por el radio, que es 10 por 2, y este es el valor de la base. El valor de la altura nos lo han dado ya como dato. Calculamos el área del triángulo, igual que antes, base por altura partido por 2. La base era hasta aquí y la altura era 10. Simplificamos igual que habíamos simplificado y nos queda tangente de pi quintos por 100. Y aquí de nuevo vemos que nos sale el número de lados n. El área del pentágono circunscrito es 5 veces lo que habíamos calculado y lo tenemos calculado aquí, siempre con el número de lados n y constantes. Ahora vamos a generalizarlo. Para generalizarlo he puesto un par de ejemplos. Este es el hexágono y la generalización que he buscado consiste en ver que tenemos triángulos análogos a los que obteníamos con el pentágono y podemos utilizar la misma mecánica, pero en lugar de utilizar un ángulo, utilizar otro. Entonces, estos son los triángulos que tenemos ahora. En este caso, al ser un hexágono, el triángulo, el ángulo del triángulo es la circunferencia entera entre 2pi. Perdón, 2pi, que es la circunferencia entera, entre 6. Y la mitad es 2pi entre 12, que es pi entre 6. En el caso del triángulo, pues igual. Tenemos los triángulos aquí que nos salen 3 triángulos. Y en este caso lo que tenemos es que el ángulo que nos interesa es pi partido por 3. Es decir, que estamos viendo que el ángulo que nos va a interesar siempre es pi partido por n, pero el número de lados. 3 en un triángulo, 6 en el hexágono, 5 en el pentágono. Con lo cual, a la hora de hacer el área, tenemos tantos triángulos como lados, por eso el n está aquí delante, ¿vale? Y luego, en este caso, tengo una errata, porque en este caso esto es n, que es el n que viene de aquí, o sea, sería el número de lados, por lo que valía el área del triángulo, que el área del triángulo, si os fijabais antes, era, en el caso del pentágono, seno de pi partido por 5. En este caso ya es seno de pi partido por n, que es el número de lados, ¿vale? Que es el ángulo que hemos dicho que nos interesaba. Con lo cual, esta sería la fórmula
del polígono inscrito. En el caso del polígono circunscrito es exactamente lo mismo. Es el número de lados porque es el número de triángulo que nos sale y el ángulo que tenemos que utilizar es pi partido por n por 100. Y estas son las dos expresiones que nos dan el valor de cualquier polígono regular inscrito y circunscrito en una circunferencia. Espero que lo hayáis entendido bien y lo hayáis disfrutado. Hasta la próxima.